pero si uno lo cumple de una forma más eficiente, más óptima, con menor uso de recursos, y ese va a ser de mayor calidad que el otro. A nivel comparativo, como habían dicho uno de sus compañeros, uno de ustedes había dicho, y es un aspecto comparativo. Sí, la calidad termina siendo comparación. Yo comparo un producto con otro producto y veo cuál satisface mejor mis expectativas en función de los atributos que tiene el software, ¿no? Y bueno, y ahí un software de calidad debe ser confiable, lo que hablábamos hace un rato, confiable, seguro, escalable y fácil de usar, ¿no? O sea, intuitivo. Al ser intuitivo ya es un atributo más que suma dentro de la calidad, ¿no? Y aspectos que se considera para evaluar la calidad de un software, bueno, ahí los tienen enunciados, pero se le ocurre algo más, está ausencia de errores, cumplimiento de estándar, desempeño apropiado en tiempo, forma, lo que hablamos de optimización, y facilidad de mantenimiento. Bueno, y para la ausencia de errores, ¿qué creen que... ¿Qué se puede hacer para que no tenga ausencia de errores? Testing. Claro, exactamente, testing. Ahí de esa forma yo depuro. ¿Qué otra forma más? En realidad un buen diseño me asegura que va a tener menos errores, después la etapa de testing que me va a asegurar, y bueno, por último, Escalable también. capaz que lo largué al mercado y sí, algún error va a tener, pero sí tener todo un sistema para poder depurarlos y ir largando los parches correspondientes para minimizar esos errores, ¿no? Achicarlos. Mantener el código actualizado también, supongo. No, seguro, pero esas actualizaciones en realidad ¿qué están haciendo? Están depurando los errores que tiene el software, que lo más probable me los reportó el mismo cliente que lo está usando. O sea, yo tengo en el software un canal para que me reporte los bugs y de esta forma ir pudiendo solucionarlos, ¿no? También a veces las empresas... Primera función, o sea, para yo asegurarme un software de calidad y que salga de entrada de calidad, es lo que habían dicho, si el testing, un buen diseño, el testing, cumplimiento de estándares, yo sé si cumplo en el desarrollo con determinados estándares, sé que voy a, no voy a tener determinados errores, o sea, yo estoy anulando la posibilidad de que se cometan errores. Y bueno, y después el tema de desempeño, como dijimos, eso me asegura calidad en el sentido de que va a ser más óptimo que otro software, ¿no? Si tiene mejor desempeño y rendimiento. Y el tema de facilidad de mantenimiento le asegura la calidad porque, como habíamos dicho antes, permite la escalabilidad. Si yo tengo que corregir el bug, es mucho más fácil encontrar dónde. Si lo hago, fácil de mantenimiento, ¿no? Y una de las cosas primordiales para el fácil mantenimiento, ¿qué creen que puede ser? El código bien escrito. La documentación. Un código bien... Exactamente, la documentación es fundamental para el fácil mantenimiento, porque no la mayoría de las veces va a ser el mantenimiento el mismo programador que hizo el software, sino que va a ser otro, y el tenerlo bien documentado, entre eso entra todos los gráficos que estuvieron haciendo, todo el que esté bien documentado permite que el que va a hacer el mantenimiento ese, solucionar ese error, pueda hacer un seguimiento de dónde está la función, la clase, el método, etcétera, que tiene que corregir y lo localiza más rápido dentro del código. Si no está bien documentado, digamos que el mantenimiento va a ser más engorroso en el sentido de que va a tener que ver el código hasta que encuentre dónde está la falla, todo es más. Y así sepa dónde está la falla, si no está bien documentado, no sabe cómo esa parte del código se relaciona con las otras, etcétera. El estar bien documentado facilita mucho la tarea de mantenimiento. Entonces, si yo quiero darle calidad también en la parte de facilidad de mantenimiento, y el software inevitablemente tiene que estar bien documentado.
de la forma que le resulte más práctica, ¿no? Hay formas de documentarlo mientras yo codifico, ¿no? Hay distintos frameworks que me generan la documentación con las clases que yo voy haciendo, los métodos, las funciones que yo voy generando. Yo le hago determinados comentarios y automáticamente se me genera toda la documentación. Bueno, y hablábamos de estándares de calidad, no voy a entrar en ninguno en detalle, pero como para nombrarles, hay ya estándares que me dan un marco de trabajo, un framework, y si yo realizo la producción, digamos, del software con estas normas o estos estándares, ya me estoy asegurando un determinado nivel de calidad. Y aquí entran la prueba, en los testing que hablaron, las famosas pruebas unitarias. Y bueno, las pruebas unitarias son prácticas de desarrollo de software que implican probar unidades o componentes individuales de una aplicación de software de forma aislada. O sea, yo voy a hacer una prueba para probar determinada parte de mi software, ¿no? La unidad es la parte más pequeña que se puede probar de una aplicación. Por eso generalmente las pruebas unitarias están asociadas a una función, a un método, a una clase o a un módulo según cómo yo haya pensado mi arquitectura de software, ¿no? Por ahí no es programación orientada a objetos, entonces yo orientaré mis pruebas unitarias a alguna función o a las funciones. Si es programación orientada a objetos, tranquilamente puedo hacer mi prueba unitaria orientada a las clases, a los métodos particulares de alguna clase, etcétera, etcétera. ¿Y qué finalidad creen que persigue una prueba unitaria? La primera ya la sabemos porque era lo que veníamos viendo, ¿no? ¿Algunos? Sí, sin miedo, no se van a equivocar. Todo lo que digan está bien. Yo les puedo corregir la Probar, desviación nada más. probar partes independientes del software de manera independiente para ver cuáles fallan y cuáles están funcionando bien. Sí, esa es la función primaria, pero ¿para qué creen que se hace eso? Para saber qué partes corregir y qué partes dejar, qué partes funcionan bien. ¿Alguno tiene otra idea? Para buscar Piénsenlo. errores aislados. Sí, no, está bien, sirve para eso, pero piénsenlo en un contexto más amplio. ¿Para que te dé feedback al cliente? No, piensen en la escalabilidad. Para mejorar la calidad del software. Claro, y para facilitar lo que hablaban ustedes, el testing, el control. Yo defino, hago la prueba una vez la hago, pero después la puedo usar miles de veces, cuantas veces quiera. Y supongamos, yo agrego una funcionalidad al software. ¿Qué me asegura que no se rompió lo que andaba? El test unitario. Las pruebas unitarias, y ahí entran. Entonces yo puedo correr en un ratito miles de pruebas unitarias y yo, que había ampliado una funcionalidad, se supone que amplié la funcionalidad y hice sus pruebas unitarias correspondientes. Pero de todo lo anterior yo ya tenía las pruebas unitarias. Entonces yo puedo correr en un ratito, testear todo el software y sé que el software sigue haciendo lo que hacía antes de agregarle la funcionalidad o antes de hacer un mantenimiento. Le hice un mantenimiento porque había un bug y yo corro todas las pruebas unitarias de vuelta para saber que lo que arreglé no me rompió algo o yo rompí sin querer algo de lo que ya andaba. Entonces, las pruebas unitarias me facilitan mucho en tiempo. O sea, voy a tener el tiempo invertido en programar la prueba unitaria, pero después se compensa 1000 veces en todo el tiempo que me ahorro en tener que probar, porque yo no me pongo a tipear y a probar una por una las funcionalidades, todo. Yo hice las pruebas unitarias y en 5 minutos corrí miles de pruebas. Entonces, las pruebas unitarias me sirven para probar cada que hago una evolución del software, hago mantenimiento, hago alguna modificación. Para eso se piensan las pruebas unitarias. Cuando yo voy a correr o a hacer la etapa de testing, de ya sea el mantenimiento o la evolución de mi producto, y bueno, corro todas las pruebas unitarias.
Si es para hacerlo una vez y no tiene sentido el esfuerzo de hacerlo, las haría directamente. O sea, probaría la parte del código que yo quiero directamente y no estaría haciendo prueba unitaria. La prueba unitaria tiene eso, porque después esto se puede automatizar. O sea, yo las puedo, a todas las pruebas unitarias que definí, ponerlos en mi Git, en mi repositorio, y cuando paso de la rama de dep a la de testing, automáticamente ya la hago correr todas las pruebas. O sea, hasta las puedo programar automáticamente, no necesito ponerme yo a correrlas una por una. Entonces sé que cuando pasé a la rama testing, corrieron las pruebas y ahí veo el resultado. Si alguna no pasó, y bueno, ya sé particularmente a dónde tengo que ir a corregir, ¿no? Porque hablábamos de que las pruebas unitarias apuntan a determinada clase, determinado método, determinada función. Yo ya sé que estoy probando con esa prueba unitaria. Entonces, si una prueba unitaria no pasó, y yo ya sé a dónde tengo que ir a corregir. ¿Se entiende el concepto? Entonces, para lo que es desarrollo de software, es una herramienta fundamental y muy poderosa. Bueno, y acá le doy un gráfico de aceptación de la etapa de testing y cómo, bueno, lo que hablábamos recién, cómo reduce la velocidad en la cuestión de pruebas y maximiza los costos, ¿no? Maximiza los costos, porque yo tengo todas las pruebas unitarias que las integro en un testing y entonces yo tengo la aceptación si pasó todas las pruebas unitarias, ¿no? Bueno, y acá lo mismo, un gráfico nomás a modo informativo, ¿no? Acá están los requerimientos, el diseño y desarrollo, las pruebas unitarias y funcionalidades, ¿no? Y las pruebas de aceptación, ¿no? Testeo. Fíjense, en esto es como todo proyecto, ¿no? A medida que se avance en el proyecto, esto ya es cuando esté en producción, fíjense que los costos de hacer arreglar algún bug ya cuando esté en producción es muchísimo más que en la etapa de diseño, desarrollo, o sea, antes de que se haga la aceptación. Por eso es que generalmente, o sea, las pruebas unitarias se diseñan o se elaboran una vez que se diseñó el software, o sea, antes de empezar a codificar. Como yo los tomo como caja negra, o sea, yo sé qué entrada tengo y qué salida me tiene que dar, si yo le creo dentro de un ambiente, entonces tranquilamente las pruebas unitarias se pueden armar y desarrollar antes de poner una línea de código, ¿no? Uno tranquilamente puede tener un programador de pruebas unitarias independiente del programador propiamente dicho, ¿no? Del que me va a programar el software. Bueno, acá era lo que veníamos hablando, ¿no? Profe, una pregunta. Eso que dice usted de que previamente se pueden hacer los test unitarios, eso sería como el TDD, el test, digamos, la programación a partir del testeo, que creo que se llama Test Driven Development. No, o sea, yo la puedo diseñar antes, programar antes. Para probarla tengo que crear el código, o sea, porque si yo no tengo el artefacto para probar, por más que tenga la prueba unitaria, no lo puedo hacer, ¿no? Sí lo puedo crear antes, me refiero, porque el que crea la prueba unitaria, no necesita saber que tiene la clase adentro. Sabe que la clase se llama persona, que va a tener adentro atributos edad, pero él en el ambiente ya le dijo, cuando yo creo este objeto, lo creo de tantos años, con tal nombre, etcétera, etcétera, y él sabe que si a Juan, que era el objeto que él creó en su ambiente, a Juan yo lo invoco el método edad, él me devuelve 35. Porque él ya creó el objeto ese. Y no le interesa cómo está hecho adentro el código, porque eso lo va a hacer el programador. Él hace la prueba. Esa prueba le va a servir al programador una vez que hizo su clase, armó su clase, para verificar si está dando lo que tiene que dar. Ahora lo vamos a ver en un poco más de detalle. Bueno, como dijimos, las pruebas generalmente, las pruebas unitarias son rápidas.
Aislado se refiere en el sentido de que, listo, tomamos la fracción de código, la clase, el método, la función, estamos probando eso y queremos que nos devuelva eso precisamente. Se entiende que hay que configurarle todo un escenario, un entorno con determinadas características, porque se supone que el ejemplo que di recién, ¿no? Si yo tengo una clase persona edad, no me va a dar lo mismo de edad un objeto que otro objeto. Bueno, y el escenario es eso. Yo antes de la prueba defino cuál va a ser mi objeto de trabajo, todo eso, y por ende yo, si tomo un objeto determinado y le aplico determinado método, y yo sé que me va a devolver algo preciso. Entonces, las pruebas unitarias se hacen así. Y bueno, y fácilmente automatizables, lo que habíamos dicho, se pueden correr varias pruebas unitarias en una sola vez, ¿no? Bueno, primero los pasos para elaborar, ¿no? Las pruebas unitarias es identificar la unidad, o sea, qué fragmento de código voy a trabajar, elegir el enfoque, cómo quiero probarlo, si pruebo toda la clase junta, si lo voy a probar por método, o sea, el enfoque que voy a aplicar me va a servir para definir después todas las pruebas unitarias, ¿no? Preparar el entorno, que era lo que estábamos hablando recién, escribir y ejecutar el caso de prueba, o sea, ya una vez que creé el entorno, ya sé cuáles son mis condiciones y por ende puedo escribir y, bueno, depurar, corregir y confirmar. Y la parte de depurar, corregir y confirmar va más al código y no tanto a la prueba unitaria, porque la prueba unitaria la escribo y la ejecuto, ¿no? Ejecuto el caso de prueba. Bueno, y acá le doy un ejemplo. Hay muchos, la mayoría de los frameworks ya tienen clases. Si lo puse con la clase que extendía a propósito, ya tienen clases para testeo, ¿no? Acá se crea la función test_sun. En esta parte se está creando el entorno. Fíjese que lo que yo hago es, bueno, este no está muy clara, pero no está bien. Estas variables van a ser los atributos que yo le paso al constructor de la clase, ¿no? Acá hay una clase de precisamente este test_sum, clase sum, a la cual le pasé los dos atributos. O sea, yo sé que si el constructor le paso esos dos atributos, me va a crear un objeto de tipo sum, se lo está asignando a esta variable. Y yo sé que el resultado de esto matemático, pasando estas dos variables, en realidad acá pruebo una función matemática, ¿no? Suma. ¿Quién no la ve? Yo tengo dos números, 5 y 7. 5 y 7, la suma es 12. Pero acá está definida una función, que si ven acá yo no veo el código. Yo le paso los dos números, esta función retorna el valor, y el valor se lo estoy asignando a esta variable, ¿no? Y después acá lo que hago es comparar si son iguales. Y esta clase me va a devolver true o false, o sea, es respuesta binaria, según si dio igual o no dio igual. Si está bien programada la función suma, debería dar igual, ¿no? Entonces, si me devolvió mal, yo sé que la función está mal. Iría al código, habría que corregirlo. Fíjense en que acá en ningún momento se escribió el código, solamente lo invoqué el método según cómo se nombraba, ¿no? Esto no necesariamente está en el código, esto lo pusieron en el diseño, ¿no? En el diseño ese método se va a llamar, o esta función se va a llamar sum, de suma. Entonces yo puedo hacer el caso de la prueba unitaria sin necesidad de saber el código, o sea, con saber el nombre del método o del objeto, yo puedo hacer todo el diseño y verificar. El programador después puede usar esto, porque el programador al método lo va a llamar, a la función, mejor dicho, porque esto acá está probando una función. A la función la va a llamar sum, y bueno, y cuando le invocan y retorna algo, debería retornar la suma de los dos objetos, ¿no?
Denme 2 segundos que antes de entrar al tema de virtualización voy a buscar algo más. A ver si encuentro lo que quiero. Acá cualquier cosa. Bueno, no importa, seguimos con esto. ¿Pero se entendió el concepto? Si en vez de mostrar una función, yo tengo que chequear un objeto, y acá lo que haría es, listo, creo un objeto, por ejemplo, Juan, pongo persona, porque el objeto tipo persona igual a new persona Juan. Listo. Y le pasaré los parámetros que tiene el constructor de esa clase. Pero en ningún momento la definía la clase. O sea, estoy creando un objeto porque yo sé que el objeto se va a llamar, o mejor dicho, la clase tiene determinado nombre, y entonces sabiendo el nombre de la clase yo puedo crear un objeto. Si sé cuántos parámetros le puedo pasar al constructor, que en el diseño debería estar, entonces yo le paso, creé el objeto. Y ahí con ese objeto ya puedo probar los distintos métodos. Entonces, no sé, tendría un objeto que se llama facturación y yo puedo ver el método total y que dé total en base a lo que le pasé, etcétera, etcétera. O sea, así como se hizo acá con esta función, tranquilamente lo puedo hacer con los métodos. Tengan en cuenta, como dije, esto sería el escenario que yo estoy creando. O sea, porque no es lo mismo suma para otros dos números. Yo sé que para 5 y 7 me da 12. En la misma prueba, si yo quiero, podría hacerla, o sea, verificar 2 veces la suma, 2 veces. No necesariamente hace falta verificarlo una sola vez al método, ¿no? A la función en este caso. Yo podría hacer otro juego después de números y corroborar, che, y si yo sumo 8 y 8, porque capaz que me dio 12 de casualidad. Está haciendo cualquier cosa, pero me dio 12 de casualidad. Entonces yo lo podría probar con varios juegos de números en la misma prueba unitaria, ¿no? Y entonces yo probé, me dio este bien, me dio este bien, me dio este bien, listo, pasó la prueba unitaria. Con que uno nomás no me dé bien de las combinaciones que yo le di, ya sé que está mal. ¿Se entiende? Y esto más que todo porque hay algunas funciones o algunas clases que por ahí tienen determinadas condiciones de borde que tienen que cumplir determinadas condiciones. Entonces, por ahí conviene verificar no una sola vez, sino algunos aspectos con varias combinaciones. En este caso está con una sola, ¿no? Bueno, para el trabajo, que bueno, después entramos en detalle, pero deberían hacer 2 casos de prueba, definir 2 casos de prueba, no implementarlo y correrlo, pero sí definir como para ver si entendieron el concepto. Hoy me quedo. Me había quedado retilado. Bueno, y vamos a virtualización. ¿Qué entienden por virtualización ustedes? La simulación del sistema dentro de la arquitectura de otro. Sí, otro concepto, eso es también parte. Pero sí, es lo que dijo él, es crear entornos simulados dentro de infraestructura de hardware, ¿no? Yo tengo mis equipos físicos y yo puedo virtualizar equipos más chicos o servicios en base a lo que yo tengo disponible de físico.
¿Qué beneficios trae esto? Antes de levantar la placa. ¿Qué beneficios me puede traer virtualizar una máquina? O por ahí no virtualizo una máquina, sino virtualizo servicios. ¿Los costos, José? Y en realidad virtualizar es más costoso. Te da control. Tengo los costos de la licencia para virtualizar. Virtualizar es más costoso, pero lleva aparejado otros beneficios y es por eso que generalmente se virtualiza. Te da control sobre el sistema. Digamos que querés tercializar ciertas partes del sistema para que otras empresas lo trabajen. Haces una virtualización para que ellos solo puedan entrar en tus condiciones. Volvemos. Te permite recrear lo que vos vas a querer entregar. O sea, como para ir haciendo todo de manera agile, me parece. También permite que... Claro, virtualizar, hay dos conceptos. Sí, yo puedo virtualizar para hacer mis pruebas, entonces yo no tengo que implementar toda esa infraestructura, yo la creé en mi misma máquina, hice un ambiente, virtualicé y lo probé. Pero estamos hablando de virtualización en ambientes de trabajo ya, no como prueba, como testing, sino como producción. ¿Qué beneficios trae? Y bueno, en realidad es engañoso esto de costo que yo dije, porque ahí uno dijo de costo y creo que es relativo. Coste es más caro implementar la infraestructura de virtualización, pero a la larga es más barato. Ustedes dicen, che, está loco el profesor, nos dice una cosa y después al rato nos dice otra. En realidad yo no sé si es más barato, pero optimizo el uso de recursos. Al tener virtualización yo puedo hacer asignación dinámica de recursos a determinada máquina virtual, o así mismo, si yo hago virtualización como servicio, che, eso no... ¿Que alguien quiere entrar o me pareció a mí? Sí. Deme 2 segundos. Volvemos. Oh, tenía 2. No, acá está la presentación. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, le digo, cuando uno virtualiza, en realidad el principal beneficio que tiene es la optimización de los recursos. Si yo tengo el fierro, ¿no? El hardware, y yo hago un servidor de correo, porque la empresa necesita un servidor de correo, y me dieron un equipo de 32 de RAM con un procesador con 16 núcleos, para correo creo que sobra máquina, y yo instalé toda la infraestructura del correo ahí, listo. Y me dan otro fierro, y ahí pongo el servidor de dominio, etcétera, etcétera. Ahí ya vamos viendo los distintos servicios que tienen Onif. El tema es que, seguro que para el correo no usé la capacidad que tenía ese servidor. Y me queda un montón de capacidad ociosa, porque si yo lo tengo instalado ahí ya como fierro, directamente sobre el fierro, el sistema operativo con los servicios, y el recurso que me quede en esa máquina, yo no lo puedo usar para otro. Está bien, capaz que podré en ese mismo servidor a instalar algún otro servicio, todo eso, pero en sí la masa de los recursos me quedaron ociosos, o sea, yo no los puedo usar, no puedo implementar otro servidor, porque capaz que necesito otro servidor que no sea ese mismo sistema operativo. En vez de un Windows Server, necesito un Linux para correr determinado servicio, ¿no? Y no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me soluciona eso? La virtualización, porque la virtualización yo puedo ir reasignando mis recursos, lo puede hacer el administrador en forma manual o lo puedo automatizar y va administrando los recursos en base a la demanda o lo que yo veo que consume un servidor. Entonces no voy a tener recursos ociosos o voy a minimizar el impacto de los recursos ociosos. Y aparte, en el sentido de virtualización, yo sé que hay determinados servicios que tienen picos de demanda en determinado momento y hay otros que
tienen pico de demanda en otro, y al yo ir pasando los recursos de una máquina virtual a la otra, porque así trabaja, yo puedo tener por ahí infraestructura definida mayor a la capacidad mía de hardware, porque sé que, o sea, yo definí máquinas virtual con mayor capacidad, pero no todas van a correr al máximo. No se podría si quieren correr todas al máximo al mismo tiempo, porque no van a tener el fierro, ¿no? Pero sí pueden correr si tienen picos en distintos momentos, y yo puedo ir jugando y corriendo en forma automática para que cuando el servidor ese necesita más demanda, tiene sus recursos, pero una vez que los liberó, se asignaron a otra máquina virtual. Entonces, todo lo que es servicios virtuales o máquinas virtuales me permiten eso, jugar con los recursos físicos que yo tengo y darle un uso más óptimo, ¿no? Que no tenga yo recursos ociosos. Siempre teniendo en cuenta que cuando yo virtualizo, lo que estoy virtualizando es storage, que es mi capacidad que tengo de guardar cosas, la memoria RAM y procesador, que son los 3 recursos que cuando yo virtualizo se están contemplando, ¿no? Bueno, los beneficios, como decía, bueno, la utilización eficiente de recursos, administración automatizada de las tecnologías. Y bueno, y esto trae otro beneficio aparejado, ¿no? Yo, al tener máquinas virtuales, yo puedo hacer snapshot, o sea, guardar una instantánea, una imagen de eso y tenerlo en backup, y si pasa algo, es tan fácil como la traigo acá y la pongo a correr. O sea, y lo mismo en los contenedores, que es otro mecanismo de virtualización. O sea, yo tengo la imagen que la puse a correr, le pasó algo a esa imagen, y el backup donde tenía las imágenes lo traigo y lo pongo a correr. Entonces, facilita mucho el tema de recuperación de desastres, ¿no? Y bueno, los tipos de virtualizaciones, esto nomás se los nombro, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, hay virtualización de servidores, de almacenamiento. Habrán oído hablar de virtualización de redes, de datos. Bueno, como se fija, lo de servidores es bien, o viene bien asociado a lo que es máquinas virtuales. O sea, una máquina virtual termina siendo un servidor. Lo mismo podría decirse de almacenamiento, y por ahí las últimas dos va más como SaaS, servicio, software como servicio. Yo ahí lo que estoy virtualizando son aplicaciones que están sobre una infraestructura común. Un ejemplo clásico que me permite hacer eso es, por ejemplo, Docker, ¿no? Docker, yo hago toda una plataforma en donde yo corro mis contenedores, ¿no? En los cuales yo puedo poner distintas aplicaciones o servicios. Bueno, acá les puse una fotito como para mostrarles algunas tecnologías, VirtualBox gratuita y más casera, generalmente lo que uno baja para probar máquinas virtuales, ¿no? Y Docker también uno lo puede instalar ahí para instalar en la máquina, pero eso sería ya virtualización a niveles servicio. ¿Qué diferencia hay entre máquina virtual y, por ejemplo, contenedores? ¿Alguien sabe? Creo que los contenedores son donde se realizan las máquinas virtuales, ¿no? O sea, el contenedor es el entorno donde se aplica la máquina virtual. Bueno, como veo que no saben, entonces les explico, no hay problema, para eso es la clase esta. La máquina virtual, el mismo nombre lo está diciendo, yo virtualizo todo, ¿no? Yo estoy creando virtualmente una máquina con cierta capacidad, pero la creé y la tengo vacía. Ahí tengo que empezar a instalar todo. Le instalo el sistema operativo, y sobre el sistema operativo le instalo todos los servicios, recursos que yo voy a tener sobre ese servidor. ¿Qué ventaja o qué desventaja tengo? O sea, ya el sistema operativo de por sí me está ocupando recursos. Si yo para cada servicio
que voy a hacer una máquina virtual, tengo que estar instalando sistema operativo y digamos yo voy a asignar un recurso que, si bien, como dijimos, con la máquina virtual tengo cierta flexibilidad, pero voy a tener recurso ocioso aplicado a mi sistema operativo que tengo dentro de la máquina virtual. Entonces alguien se avivó y dijo, che, pero vayamos un paso más allá. ¿Por qué, si pudimos virtualizar una máquina virtual, por qué no virtualizamos servicios en vez de máquina virtual? Y ahí es donde surgió Docker. ¿Qué es lo que hace Docker? Docker es un sistema de virtualización que no virtualiza el sistema operativo, sino que me agarra los recursos, abajo está, digamos, en la misma plataforma sería todo el sistema operativo, y lo que le da es a los distintos servicios que yo ponga en mi contenedor, le va dando lo que le daba en la máquina virtual a los servicios. Entonces, el nivel de abstracción acá es mucho más chico y yo acá ya tengo servicios virtualizados que le piden al Docker los recursos que antes en la máquina virtual se lo pedían a la máquina virtual. ¿Esto qué hace? Un uso más, o sea, si yo virtualizo con contenedores, tengo un uso más óptimo de recursos, porque no voy a tener un solo sistema operativo abajo que me administra los recursos, que me toma todos los fierros que yo tengo como uno solo, ¿no? Y se los va asignando al contenedor que le pida, ¿no? Que le va pidiendo, che, necesito memoria RAM para correr algo, listo, acá tenés memoria RAM. Una vez que lo liberó el servicio, le va a devolver al Docker, listo, acá tengo, ya no necesito la RAM, chao, se lo liberó. En cambio, en la máquina virtual, al tener el sistema operativo, lo que hace es, che, tomá el sistema operativo, necesito RAM, pero está dentro de la misma máquina virtual, o sea, no se lo liberó nadie. VMware había solucionado algo de esto, que ellos tienen un agente que corre dentro de la máquina virtual, que cuando ve que hay ociosos, recursos, RAM o cosas, lo libera y se lo da a la infraestructura de abajo, o sea, su plataforma de VMware, donde corren las máquinas virtuales. Entonces le dice, che, mirá, acá tenés más RAM o acá tenés procesador que esta máquina virtual liberó, que este sistema operativo liberó, y se lo va dando. Y asimismo va viendo cuando el sistema operativo necesita, porque como habíamos dicho, se puede automatizar, o sea, yo cuando creo mi máquina virtual le asigno un mínimo, o sea, en realidad la pienso cuánto RAM voy a necesitar y cuánta memoria, procesadores y así todo, ¿no? La parte de disco se puede hacer dinámico y que le vaya agregando cuando van necesitando. Pero lo otro, yo sé que hay picos, entonces yo le puedo poner, che, la máquina va a ser de 8 de RAM, pero un mínimo de 2. Y entonces, ¿cómo actúa VMware? Cuando está trabajando, llegó a 8, listo, la deja. Pero cuando bajó, el agente que ve, che, mirá, el sistema operativo este liberó 4 RAM, listo, se las pasa abajo a la plataforma y esa ya tiene 4 RAM para asignarlo a la máquina virtual que necesite porque tiene mayor consumo. Si esta máquina virtual vuelve a necesitar ese RAM, o sea, el sistema operativo, alguna aplicación le pide, che, necesito para correr, y ella va, para ella, por más que VMware se lo quitó, para ella sigue teniendo 8 de RAM. Entonces le va a decir, sí, acá toma 5. Y entonces la gente le va a decir, che, no, acá esta máquina está pidiendo de vuelta y le va a pedir el RAM asignado. Y así van jugando con las distintas máquinas virtuales. Como ven, de esa forma, se hace dinámico el consumo y se hace más óptimo. ¿Alcanzo a entender o los mareé esto? Por ahí estoy hablando muy rápido porque es un tema que me gusta, pero los termino mareando. ¿Se entiende? Hola. Hola, hola. ¿Se cortó? No, se entiende. Sí, No, pero con las manitos para arriba. Ah, está. Lo que pasa es que no, como estoy viendo la presentación, no veía las manitos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La máquina virtual tiene un sistema operativo y el Docker es como que ese es el sistema operativo para todos los servicios, ¿no? Es una capa más de abstracción en la cual yo no tengo sistema operativo. Yo ahí directamente puedo instalar los servicios. O sea, el que actúa como sistema operativo es el Docker. Bueno, y acá un esquema que le pongo.
Yo tranquilamente también podría ser. Este es un esquema de virtualización. Me hacen sistema y cada cuadradito es una máquina virtual, ¿no? Este era mi fierro, pero como se virtualizó y yo podría correr distintas máquinas virtuales. O sea, mi capacidad física en realidad son 3, pero si ven acá en este ejemplo están corriendo 9 servidores, ¿no? Y este es un ejemplo más. Ves abajo toda la plataforma que me toma todo como un recurso. Yo creo máquinas virtuales, podría poner Docker. Y si no, también directamente sobre VMware podría hacer una sola máquina virtual donde pongo Docker y entonces ahí no necesitaría hacer cosas, ¿no? Digamos, el esquema o cómo voy yo jugando ya depende de lo que uno quiera hacer o practicar, pero la finalidad o lo que me permite es lo que hablábamos hace un rato, optimizar el uso de recursos. Que eso a la larga me baja los costos, ¿no? Si yo no tengo recursos ociosos y no tengo que comprar más fierro para satisfacer la demanda de poner otro servidor, porque puedo usar lo que tenía como ocioso, y entonces termina siendo reducción de costos, ¿no? Encarece por el tema de comprar licencia de virtualización, pero después resulta más barato. Bueno, y ahí, bueno, le pongo un ejemplo de creación de una imagen de Docker. Cuando baje la presentación tienen el link, lo van a poder ver. Déjenme ver una cosa. Bueno, nos falta el punto 11 y 12. Y bueno, y después las conclusiones. Bueno, hasta acá es la clase de hoy. Como les digo, es para que tengan unos conceptos. Sí va a ir en esto, en implementación y prueba, es donde yo les voy a pedir que hagan un par de casos de uso. O no, par de casos de uso. Un par de pruebas unitarias. Ahora sí lo dije bien. Un par de pruebas unitarias. En desarrollo van fragmentos de código. Pero bueno, ahora les voy a estar mandando la hoja de avanzada para que ya sepan qué tienen que hacer en estos puntos. Y ya tener estas semanas que quedan para finalizar el TFI antes de la entrega. Y también les voy a mandar ya la hoja de avanzada del segundo parcial para que sepan qué puntos de los que estuvimos trabajando en este semestre tienen que exponer tal cual se hizo en el primer parcial, ¿no? Vieron que yo les dije estos puntos, preparen una pequeña presentación, bueno, así va a ser. Se suma la única diferencia que, bueno, hacen esa pequeña presentación y después me muestran algo de lo que avanzaron en el código, ¿no? Así que deberían llevar una máquina en la cual me muestran lo que llegaron a hacer. No hace falta que esté terminado todo el sistema porque le dije que eso va a ser condición para final. Después que rindamos el parcial, le daré la hoja de avanzada para que tengan de referencia cómo van a presentar el final, ¿no? Pero bueno, ya con eso creo que ya estamos cerrando. Más temas a la materia no le voy a agregar. Las clases que quedan van a ser para sacar dudas o ir viendo si algún equipo tiene dudas. O sea, las que quedan son clases de seguimiento. No lo voy a hacer separado por horario, franja horaria, sino que a las 7 me conecto, el grupo que tenga dudas lo vamos viendo, cualquier cosa o tal vez alguna inquietud de algún grupo les sirva también para otro grupo. Así que eso no hay problema, se van conectando y vamos sacando dudas. ¿Preguntas, inquietudes? No. Bueno, entonces esto sería, como decía vos, Bonnie, esto es todo, amigos.